Claudio. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante y pues creo que muchos de ustedes van a tener ya respuesta o se les va a ampliar el panorama en cuanto a ese tema importantísimo que es los duelos prohibidos, los que no se permiten, ¿no? Hay duelos prohibidos, sí. Ahorita Alejandra nos va a explicar una parte de lo que significa esto, la psicóloga Alejandra nos va a platicar acerca de esta parte y, y la próxima semana Lalo, que por ahí debe estar, nos va a hablar sobre un tema muy importante, al finalizar se los decimos y nos vamos a quedar aquí en esta grabación. Va que va. Entonces, Alejandra, la psicóloga Alejandra, tienes la palabra, somos tu grupo. Adelante, me dices cuando haga la presentación y la cambie, etcétera. ¿Va? Sí, Adelante, Ale. gracias. Hola, buenas noches. Pues para empezar, agradecer mucho al doctor Leopoldo la invitación para pues platicar, no es una clase ni nada, es como para platicar acerca de este tipo de duelos, ¿no? Muchas veces tal vez tenemos la idea de que un duelo pues es únicamente por muerte. Sí los vamos a mencionar en estos, porque sí, obviamente, pero también nos vamos a dar cuenta de que hay otros duelos que no tienen absolutamente nada que ver con muerte. Y eso no lo sabíamos, eso yo tampoco lo sabía, sino que lo vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, una parte que a mí me gusta mucho cuando imparto una clase o doy una plática, eh, no sé si lo han hecho otras veces, no lo recuerdo, pero si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario o algo, pues igual, como yo no soy la que genero sí, el link, pues no puedo ver si las manitas están levantadas o no. Entonces, interrúmpanme, o sea, no tengo yo problema con que me interrumpan para poder aclarar la duda, porque no sé ustedes, pero yo de repente si tengo alguna duda y la dejo para el ratito, que nos den oportunidad, se me olvida, ¿no? Entonces, igual, no tengo yo problema porque me interrumpan, y bueno, aclarar cualquier duda, ¿no? Y bueno, como ser humano, pues obviamente no lo sé todo. Si sé la pregunta o sé, pues obviamente con todo gusto se los voy a contestar y si no, pues bueno, lo investigamos entre todos, ¿sale? Entonces, pues bueno, si gusta, doctor, eh, compartir la presentación, por favor. Ujú. Ok, gracias. Bueno, pues como ya sabemos, es el tema de los duelos, ¿no? ¿Qué son los duelos prohibidos o silentes, ¿no? O desautorizados. Ujú. La siguiente, yo creo que muchas veces, o a lo mejor el tema, en cuanto vieron el tema, como a lo mejor no sé si alguien investigó o si alguien investigó acerca de qué es un duelo desautorizado, prohibido, silente, eh, alguien, igual no sé si en el chat o algo, ¿qué idea tienen de el duelo, de un duelo desautorizado, un duelo prohibido, ¿no? Generalmente, pues siempre cuando se nos, y pasa, ¿no? Que siempre que se nos prohíbe algo, como que, de hecho, dice un dicho, ¿no? Valga la redundancia, lo prohibido es lo más deseado, pues sí, muchas veces sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué es un duelo desautorizado, prohibido o silente? Bueno, pues aquí nos dice DOCA que se refiere a la dimensión interpersonal, ¿sí? Con respecto a lo social y se aplica a aquellos en los que no se puede ser socialmente conocidos ni públicamente expresados, ¿sí? O sea, no hay manera, ¿sí? No hay manera de,
de nosotros poder externar ese dolor que sentimos ante este duelo, ¿sí? Más adelantito vamos a ver como el por qué no se puede, ¿no? Que intervienen muchos, muchos factores. Entonces, este concepto, pues, nos dice que incluso a ciertas personas no se les da este derecho de vivir el duelo y obviamente no reciben un apoyo ni social, ni familiar, ni terapia tampoco, ¿no? Un apoyo ni una red social. Entonces, bueno, pues vamos a ver más adelantito. Doctor, ¿será que puedas hacer la pantalla un poco más chiquita porque no alcanzo a ver todas las letras, porfa? ¿La quieres más chiquita? Sí, por favor, Sote, porque no alcanzo a ver ¿Así? todas. ¿Así está bien? Ay, espérate, no, no lo estoy compartiendo, espérate. Ujú. ¿Así te parece? Sí, sí, gracias, así está bien. Entonces, le das la que sigue, porfis. Ok, sí. Entonces, bueno, la tanatóloga Alba Payás nos dice, ¿no? Que, ¿los moviste, Doc? Bueno, nos dice, ella es la que nos dice, ¿no? Que hace este concepto de duelo prohibido a ciertas personas no se les da ese derecho de vivir su duelo. La doctora Alba Payas tiene un libro muy bonito, yo con ciertas personas, incluso, bueno, pacientes que tengo, en, con ciertos pacientes que tengo, he trabajado el duelo, que se llama las cuatro tareas del duelo de ¿sí? Entonces está muy interesante el libro, por si alguien puede conseguirlo, pues lo puede hacer. Me moviste la diapositiva, Doc, y es que yo no la puedo compartir, no sé por qué. No, no te he movido nada. A ver, Sí, hace ratito como la tenías estaba bien. espérame. Sí. Y la verdad es que, bueno, aquí no voy a mencionar, dentro de los duelos prohibidos, no voy a mencionar los duelos que son duelos por abortos, ni los perinatales, porque ese es otro tema y es bastante, bastante, bastante extenso, ¿Ahí ¿no? está? Entonces, no, es que hace ratito se veía así, por favor, así. Entonces, la que sigue, por favor. Pues ya se movió otra vez. Se volvió a mover, pero bueno. Eh, bueno, eh, el duelo prohibido, una peculiaridad que tiene es que deslegitima el dolor. No le damos, cuando es un duelo prohibido, no le damos ese valor, ¿no? Este, hay muchos factores, ¿sí? Entonces, pues se supone que la clave que tenemos para sobrellevar un duelo, pues es reconocer la pérdida, es ir asimilando y darle ese valor, pero no, o sea, en los duelos prohibidos no. Y obviamente también aparecen muchas culpas, ¿sí? Y no es tan fácil. Y este tipo de duelo prohibido, si no se trabaja, pues obviamente se puede convertir pues ya en algo patológico o en un duelo complicado, ¿no? Entonces, este, eh, ahora, también tiene mucho que ver nuestra crianza, nuestra cultura, el lugar donde vivimos, eh, y la idiosincrasia, ¿no? Pues sí, del lugar en donde vivimos. Luego a veces vivimos en pueblos, en municipios que son como muy católicos o que tienen sus ideas o que tienen ciertos mitos. Entonces, esto también tiene mucho que ver para la elaboración o el proceso de un duelo prohibido. Ujú. La que sigue, porfa. Ujú. Entonces, bueno, los duelos desautorizados son
entre algunos, porque la verdad es que es un tema bastante extenso, igual y yo digo, a lo mejor esta sería parte una y después sería la parte dos, porque la verdad es que sí me faltaron varios que obviamente son importantes, ¿no? Pero vamos a ver aquí así como que como los más comunes. Entonces, bueno, la que sigue, doctor, por favor. Dentro de los duelos prohibidos, pues está el duelo de una relación que no es reconocida. Y la principal es la pérdida del amante o la expareja o una relación homosexual no oficial, la pérdida de un paciente con quien se tenía un vínculo especial, los vínculos de amistad muy estrecho, pero no expresado abiertamente, los compañeros de trabajo con vínculos afectivos especiales y secretos, cuidadores, educadores, padres o hermanos adoptivos o incluso padres biológicos que nunca expresaron su vínculo genético, ¿no? Estos son algunos que entran en esta categoría de cuando una relación no es reconocida, ¿no? Una pérdida que no es reconocida, la puedes subir un poquito, porfa. La muerte de un animal o de una mascota, ¿no? Muertes sociales que son vivas pero invisibles, ¿sí? Entonces, muchas veces no podemos, y este tema de la pérdida de una mascota también es un tema muy extenso, pareciera no ser como tan importante, pero sí lo es, y más para, bueno, no puedo decir si más para unos o para otros, pero yo creo que sí tiene mucho que ver con el vínculo que nosotros creamos con ese animalito que a final de cuentas, pues es un ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que quienes hemos perdido una mascota sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, este es otro tipo de duelo prohibido. La que sigue, por favor. Lo que podemos descubrir cuando nos metemos en esta profundidad. Cuando el doliente es excluido, ¿sí? Una discapacidad mental, un adulto mayor o un niño, ¿sí? Y luego a veces los niños son los que padecen duelos prohibidos, porque pensamos que la muerte no es importante para ellos o porque pensamos que ellos no lo entienden y claro que lo entienden, ¿sí? Lo entienden perfectamente bien y es algo, y tal vez nosotros a los niños los minimizamos mucho, ¿sí? O los subestimamos en decir, no entienden, no saben, no se dan cuenta, no sienten, pero pues claro que sí, ¿no? Pero ellos sufren muchos duelos prohibidos precisamente por eso. Y las relaciones a circunstancias particulares de la muerte, muerte por suicidio, por homicidio, por VIH-Sida, por sobredosis, son de los duelos como más prohibidos, tal vez como que los que más conocemos, ¿no? Entonces, puedes subir un poquito es que no sé por qué se mueve, no sé por qué se mueve mucho la diapositiva. Eh, sí, entonces, bueno, son muchos duelos prohibidos, pero sí me voy a enfocar un poquito más en el duelo, sí, por la muerte del o de la amante. Ujú. Suena fuerte, pero es algo muy real y es algo que sucede muy seguido, ¿sí? Muy seguido, más cuando la relación del fallecido con la amante, obviamente es una relación clandestina, pero que se sabe, pues, ¿sí? Que se sabe, porque yo les comentaba a mis compañeras de trabajo ayer precisamente, que les estaba platicando acerca del tema, que a mí me tocó en una vez acompañar a una amiga que fue la amante, pero la familia de ella sí sabía, pero la familia de él no, porque eran compañeros de trabajo desde hace muchísimos años y ellos tenían prácticamente un año, 6 meses, un año, 8 meses más o menos de relación. Él muere en un accidente y ella me pide que la acompañe, yo la acompaño. Obviamente yo no estaba de acuerdo con esa relación, pero pues bueno, pues era su asunto, ¿no? Yo la acompañé y pues estuvo ahí como la amiga, pero no como la amante, ¿no? Entonces obviamente no pudo expresar ni se pudo despedir como ella hubiese querido.
Y ya después al final, bueno, cuando lo sepultaron y todo al final, ya que toda la gente se fue, nosotros nos quedamos en el cementerio un rato y y pues ya, ella se acercó ahí ella se acercó a la tumba y pues ya ahí se estuvo despidiendo y habló y lloró y lloró y lloró y lloró y pues bueno, o sea, obviamente le recomendé terapia y sí, o sea, estuvo mucho tiempo en terapia, pero sí es algo, me pude dar cuenta, ¿no? Que fue algo incómodo, pero también muy doloroso, muy doloroso, incómodo porque pues obviamente estaba la esposa y los hijos pues, de su amante, ¿no? Entonces, pero sí son relaciones como muy incómodas y que sí dejan mucho como mucho ruido, ¿no? También entra mucho remordimiento, la culpa y bueno, ya más adelantito vamos a ver cómo cuáles son las repercusiones de no procesar un duelo prohibido. La que sigue, por favor. Ujú. Aquí nos dice un comentario que si se pudiera poner la diapositiva como si fuera una presentación PowerPoint. Ujú. Bueno, el duelo prohibido Es que si es las pongo así, tú no las ves. O sea, si las pongo así, tú no las ves. así. Si la pongo así, no la ves. No, Entonces algo está mal ahí en tu compo. Va, ok, así. ahí está. Es que se mueve y ya no alcanzo a verlo de abajo, pero bueno, Y vamos a seguirle así. Sí, es que se mueve mucho. mueve mucho. Algo debe estar mal ahí en tu compu, porque aquí No, no se pero ve. es que yo no le muevo nada a mi computadora. Pues aquí, ¿no? Eh, Bueno, en fin, adelante. no sé por qué. Es que no alcanzo a ver todas las letras. Ujú. Ujú. Eso es lo que pasa. Y no sé por qué yo no puedo compartir. Ya le intenté y no puedo. Mm, mm. Adelante. Ok. Si se pudiera subir, es que Que no, no sé. A ver. Que no, no, yo no veo tu pantalla. no. A ver, ahí está. Este, sí, pero no alcanzo a ver todas las letras. O A sea, ver, no alcanzo a verlo de abajo. Si se quedara así como está ahorita, sí pudiera verlo, pero luego se mueve. pues no sé, ahí sí. Bueno, vamos a continuar así. Entonces, A ver, ahí. así, por favor, sí, sí. Entonces, bueno, esto es cuando el duelo prohibido, sí, cuando el dolor se convierte en un secreto. Ujú, sí. Entonces, prácticamente una persona, y lo sabemos, ¿no? Alguien que vive una relación clandestina, pues obviamente guarda muchos secretos, ¿sí? Entonces guarda muchos secretos y es doloroso emocionalmente hablando, incluso para ambos, ¿sí? Muchas veces podemos decir, ay, bueno, pues es porque quieren, y a lo mejor pues sí, o sea, sufren porque quieren, o ese tipo de cosas, y no, o sea, a lo mejor esto va mucho más allá pero tal vez no podemos ser tan empáticos porque no estamos en la misma situación o no hemos vivido la misma situación, ¿no? Pero realmente es complicado. Yo que estuve del lado de una amiga que fungió como la amante, pues pude darme cuenta en ese momento. Estaba estudiando tanatología, me acuerdo, entonces pues sí me sirvió mucho como para darme cuenta pues, de las repercusiones que tiene este duelo. La que sigue, porfa. Ok, los amantes son personas que aman y que han creado lazos emocionales y sexuales con una persona que está casada o tiene otros compromisos afectivos. Vienen en distintos colores, tamaños, géneros, bisexuales, homosexuales y heterosexuales, ¿sí? O sea, no es exclusivo de una relación heterosexual, ¿no? Sino que ahí viene pues con todas este tipo de presentaciones, ¿no? Lo podríamos decir. Entonces, sí, y entonces una relación de amante, pues obviamente es una relación donde hay una relación sexual, donde hay una relación emocional de corto, mediano, de largo plazo. Ahora sí que eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Simplemente existe la relación. Y como tal, pues obviamente los amantes tienen un estigma social, si la sociedad no lo acepta. Ajá. Obviamente la familia tampoco, obviamente la religión tampoco, ¿sí? Entonces, precisamente como son relaciones extramaritales, pues
son como muy condenadas, ¿no? Son muy condenadas y obviamente crean mucha culpa. Ujú. La que sigue, por favor. Generalmente las personas que viven fuera de la norma, de las normas sociales, son discriminadas, ¿sí? No aceptadas, ¿sí? Eh, y eso lo sabemos, o sea, en cualquier parte, ¿no? Alguien que no sigue una norma, alguien que se sale de la regla, alguien que no acepta, este, pues sí, un reglamento, son discriminadas, son rechazadas, ajá. Y pues obviamente pues esto se convierte en algo, en un secreto, son muy juzgadas, son muy estigmatizadas, ¿no? O sea, de hecho, cuando una chica es amante de otra persona, no entra ya en el círculo social de sus amistades, porque pues es una amenaza, ¿no? O sea, lo ven como una amenaza, ¿no? Incluso erróneamente y muy discriminativo, usamos, porque lo hemos usado el término de la quita maridos, ¿no? O la quita novios. Entonces, pues sí, son muy rechazadas estas personas, ¿no? Y obviamente, pues aquí no nada más es culpa de la que entra en un matrimonio, ¿no? Sino que ambos, el que la acepta también, pues obviamente son los dos parte de la culpa, ¿no? Ok, la que sigue, porfa. Si la relación no se hace pública, pues obviamente es un poquito como el caso que yo les platicaba de la amiga, tiene menos repercusiones que cuando la relación es pública. Entonces, bueno, las personas que sufrieron la muerte de su amante, al no contar con una red de apoyo y viviendo en soledad su duelo, tienen posibilidades muy altas de que la experiencia sea patológica, se fragmente y puedan caer hasta en un estado de disociación para evitar un daño mayor. Entonces, este tipo de personas, o sea, sí o sí deben de tener un acompañamiento tanatológico, ¿sí? Y muchas veces también acompañado de una terapia psicológica como tal. Eh, esta situación de poderse volver en algo patológico, pues obviamente, pues viene una incapacidad emocional, incluso empiezan a somatizar, ¿sí? Obviamente no quieren hablar de lo sucedido, para nada, o sea, es un tema como que no, o sea, no quieren hablar del tema, ¿Dónde dejó el carro? ¿Dónde dejó el carro? incluso pensé que me ¿Cómo, iban a hacer cómo pregunta. llega la chica mañana? Incluso, Ah, para entrar y muchas salir. veces Cuando sale. incluso muchas veces, pues tampoco quieren la terapia, ¿no? Porque no quieren hablar del tema, ¿sí? Porque pues obviamente para ellos es muy, muy, muy doloroso, ¿sí? Entonces, bueno, em, y aquí es donde viene también esta parte como del arrepentimiento, ¿sí? Y de la culpa. Ok, entonces nos dice, es imposible que no vengan a la mente las expectativas buenas o malas que pudieron suceder entre los miembros de la pareja fallida y que solo quedó en un intento o menos que eso. Entonces, si vemos si es algo fuerte esta situación, ¿no? Entonces, les digo, yo ya tuve esta experiencia con amiga y, o sea, la he vivido como tal, porque obviamente he tenido experiencias con consultantes, con pacientes, con personas que tengo en terapia de duelo, que obviamente pues han pasado algunas veces por esta situación. Ujú. La que sigue, por favor. Bueno, sin duda alguna, la pérdida de un ser querido es un hecho en sí devastador, pero no contar con la comprensión y el apoyo de tu entorno familiar en la muerte de tu pareja no oficial y elaboración de tu duelo puede producir el mismo daño o incluso más que el propio evento. Fíjense qué importante, o sea, el no hablar, ¿sí? El no expresar, el no poder procesar, el no poder llorar pues, a tu amante, a tu amor, ¿sí? Puede ser, o sea, más fuerte que incluso la misma muerte.
¿sí? O sea, es precisamente por todo lo que ya hablamos hace rato, ¿no? O sea, el rechazo, la estimación, el juzgarlas, el criticarlas, incluso me ha tocado escuchar historias también, o sea, que las corren de los velorios o de la misa o de los sepelios, precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, sí sufren, o sea, las personas que son amantes y que se les muere el amante, pues obviamente que sufren mucho esta pérdida, pero yo creo que sufren más este tipo de rechazos y de señalamientos que nosotros les hacemos que ni siquiera la misma muerte, ¿no? Porque la misma muerte, pues incluso, o sea, en soledad lo hacen. Ellas lo lloran en silencio. Este tipo de personas procesan su duelo en soledad. O si tienen así como una amiga con quien contarlo, pues con la amiga, pero no lo pueden expresar abiertamente. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco su propia familia sabe de este tipo de relación. Entonces, obviamente tampoco lo podían hablar, ¿no? Entonces, y ahorita se me vino a la mente, el año pasado llegó conmigo una mujer de 29 años, que su marido había fallecido por un accidente de trabajo y un 26 de diciembre llega conmigo como en febrero, ¿no? Porque pues obviamente ya el duelo no estaba viviendo su duelo y estaba somatizando mucho. Entonces llega conmigo, la atiendo, estuvimos trabajando acerca del duelo de su esposo, pero luego ella en septiembre, octubre se involucra con el mejor amigo de su esposo, empieza a tener una relación. A mí nunca no me lo dijo. Entonces, este, Mira, ¿lo tienes? Entonces, no me lo dice a mí y ella empieza a salir con a mí nada más me decía que tenía un amigo, que la sacaba mucho, que le daba mucho ánimo y a mí nunca se me imaginó que ella tenía una relación con el amigo. Total que este amigo, su familia de ella lo conocía como amigo, la familia de él también lo conocían como amigo, pero nunca supieron que tenían una relación y este chico muere el 31 de diciembre del año pasado, o sea, al año 5 días de su esposo. Pero como nadie sabía, ni su propia familia, pues obviamente ella, pues no, o sea, no pudo vivirlo, o sea, no pudo externar, no pudo realizar nada en cuanto a, pues, al duelo ni nada de eso, o sea, sí lo acompañó en el velorio y todo, pero pues muy sigilosamente, muy reprimida, ¿sí? Porque pues obviamente no podía expresar como tal, y a mí me busca el día 3 de enero, me dice, Ale, yo sé que estamos de vacaciones, pero por favor, o sea, necesito verte. Y la vi. Yo trabajo en gobierno municipal, pero como la escuché tan angustiada, sí, la vi en mi consultorio particular y ya fue cuando me dijo, Ale, es que nunca te platiqué que con el amigo de mi esposo tuve una relación. Entonces o sea, mis dos amores se me fueron en un año, literal, ¿no? Entonces, sí es algo complicado. Obviamente está en el acompañamiento tanatológico conmigo. Entonces, bueno, o sea, digo, es algo que ellas viven como en soledad, ¿no? Y que obviamente, pues, si la pérdida de un ser querido nos es muy difícil y muy doloroso, pues imagínense en una situación de ¿no? Como esta que les acabo de contar y que yo creo que cada uno conocemos alguna historia parecida, ¿sí? Y obviamente no todos responden de la misma manera porque todos tenemos diferentes formas de procesar nuestros duelos. Como lo sabemos, los duelos son individuales, ¿no? Entonces cada uno y a nuestro tiempo también, ¿no? Entonces vamos procesando nuestros duelos de diferente manera. Entonces, pero yo creo que cada uno de nosotros conocemos una historia o sabemos de una historia o hemos tenido un consultante, un paciente con este tipo de vivencias, ¿no? Vivencias pues bonitas, de mucha adrenalina, supongo, pero también pues en esta situación de muerte, pues obviamente muy difícil y muy dolorosas, ¿no? Entonces, no sé, hasta aquí alguna duda, algún comentario que alguien quiera hacer para seguir con el siguiente tema, con el siguiente duelo prohibido más bien. ¿No? ¿Nadie?
Bueno, entonces, eh, pues la que sigue, doctor. Bueno, aquí puse esta imagen, ¿sí? Que nos habla pues también precisamente pues del duelo por la muerte del amante, ¿no? Nos dice, bueno, pues los amantes vienen en todos los tamaños, colores y géneros, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Ujú. Cuando muere el amante de una persona, el sobreviviente afligido no siempre tiene a quien recurrir en busca de su consuelo, especialmente si el amante era casado o del mismo sexo, ¿sí? El matrimonio sigue siendo el vínculo predominante socialmente aceptado. Las personas que viven fuera de esta norma son discriminados y rechazados. ¿Sí? La persona afectada casi siempre carece de un sistema de apoyo cuando ocurre la muerte dolorosa y les decía, no lo vive en silencio. ¿Sí? Se siente excluida, sufre la pérdida en soledad, llorando en secreto. ¿Sí? Cuando los que, am cuando los que amas parten, pasa de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Esta, esta frase me gustó. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí me pareció bonita e interesante esta imagen. La que sigue, por favor. Ok. Bueno, pues aquí pongo una fotito así. Y otros duelos prohibidos son, ¿sí? Prácticamente pues aquí puse puras fotos donde vivimos el duelo en silencio, ¿no? La que sigue. Ok, bueno, entonces, duelo por la muerte de la expareja. ¿Sí? A ver, Ale, antes de que Mande. continúes, a ti que te gustan las preguntas y la intervención, ay, Luis Miguel, saludos, Luis Miguel. Eh, pero no es el cantante, es el psicólogo. Híjole, ya me había emocionado. Sí, yo también, pero no, es mi amigo campechano, el que dio el tema la vez pasada. Bueno, Muchos no, saludos. saludos, Luis. Pues pregúntalo, oye, ¿qué andas ahí? Ahí dice, ¿existen indicios de intento de suicidio o estrés postraumático? Nos los plantea esa pregunta el psicólogo Luis Miguel. No entiendo la pregunta. ¿Con referencia al tema Con, re- del duelo sí, con prohibido? respecto a las personas, por ejemplo, a las amantes, ¿no? A estas mujeres que están pasando por esta situación, ¿existen indicios de intentos de suicidio o has tenido alguna experiencia en función de esto? Porque me parece que la intervención a veces de años de relación, ¿no? Como tú mencionabas, es una situación bien difícil para ellas y a veces es su único mundo, su único modus vivendi, pierden muchísimas cosas, economía, estatus, regalos, joyas, etcétera, y esto implica unas pérdidas terribles que sí, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Por eso preguntaba si te ha tocado a lo mejor alguna mujer con que se quiera quitar la vida por la pérdida del amante o porque muere el amante o incluso cuando tienen accidentes y él muere y ella vive, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿no? O quedan con ciertas situaciones de salud mental bien afectadas. Me tocó sí, una paciente, no con intento, pero sí con la idea, con la ideación así como muy latente. Entonces, sí, yo recuerdo que con ella sí tuve como 2 años, yo creo, de proceso, pero no, hasta ahorita no me ha llegado nadie con intento, pero ella como más marcada. Y sí, varias con la ideación, obviamente, de qué voy a hacer, como nos decía Luis Miguel, pues la parte económica, ¿no? Entonces, sí, estadísticamente, ya como con suicidios consumados y eso, no tengo el dato, pero sería interesante investigarlo, porque pues sí, o sea, yo creo que sí lo ha de haber. Digo, si hay con ideación suicida y a mí en lo personal me llegó una con intento, pues sí, supongo que sí, sí es algo como para investigar, porque estadísticamente pues yo supongo que sí hay datos, pero lo investigo y luego les mando ahí un mensajito en el chat. Muchas gracias. Te Por preguntaba nada. porque también la parte del suicidio
creo que es un duelo prohibido, ¿no? Por los padres, por la vergüenza, por todo lo que Sí, claro, implica el suicidio, ¿no? Este estigma. Muchas gracias. por nada, con Gracias, gusto. Luis. Aquí Dulce nos pregunta, ¿qué pasa cuando hay hijos entre el amante y el difunto y ellos exigen avisar a la familia de su existencia? Híjole, no me ha tocado afortunadamente, pero supongo que ha de ser una situación muy, muy complicada, ¿sí? Digo, esa situación con mi amiga no había hijos, o sea, tenían una relación de un año, 8 meses, entonces obviamente no había hijos, pero sí, sí, he escuchado de historias en las que, como les decía, los corren, no son bienvenidos, o sea, incluso ni siquiera los hijos, ¿no? Eh, yo creo que aquí, pues sí, es que, híjole, es que es un tema, o sea, que sí da para mucho, ¿no? Pero bueno, yo de manera personal les puedo compartir. Yo tengo tres hermanos que nada más son hijos de mi papá. Entonces, mi papá tuvo otra relación, mis papás no están divorciados, están separados desde hace muchísimos años. Y ahora que yo estudié tanatología, me puse a platicar con mi mamá y con mis hermanos qué pasaría en una situación así, porque tengo tres. Yo no les digo medios hermanos, para mí son mis hermanos, porque aparte convivo con ellos. Con la señora, su mamá de ellos, pues obviamente no. Y yo un día pregunté a mis hermanos como, pues, ¿qué pasaría si mi papá se va? Obviamente mis hermanos van a querer estar ahí también y obviamente mis hermanos van a querer el apoyo de la mamá, pero ¿y si todavía vive nuestra mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, bueno, los tres ya somos muy maduros emocionalmente hablando, entonces dijimos, ok, nuestros hermanos pueden estar ahí. Ella, que llegue, que se despida, que haga lo que tenga que hacer y que se vaya. O sea, no podemos negar algo que sí existe, no podemos negar algo que sucedió, ¿no? Entonces, pero hablándolo de una manera como, pues, muy, muy madura, ¿no? Pero hay quienes, o sea, no. Y porque a lo mejor, pues, sabemos también que de repente hay amantes, o sea, muy feas, ¿no? Que incluso insultan al esposo, insultan a los hijos o algo, y nosotros nunca vivimos eso tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que también en eso tiene mucho que ver como las circunstancias, ¿sí? Las circunstancias de lo sucedido. Entonces, yo creo, de manera personal, yo sí digo, tienen todo el derecho de estar ahí. Entonces, pues, yo creo que el hablarlo valdría la pena pues sí, ¿no? Pero sí que sé que es algo difícil. Y más cuando le digo, cuando tal vez la familia ni siquiera sepa que existen, porque ha habido casos. Ha habido otros en los que pues sí, se dan cuenta, pero ha habido casos en los que sí, o porque el señor los tiene, o sea, en otra ciudad, o conocí un caso yo vivo aquí en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en México, y supimos de un caso, el señor era trailero, entonces pues obviamente duraba mes y medio de viaje, y creo que en Sonora, tuvo un hijo en Sonora tenía una familia, ¿no? O sea, tenía otra mujer allá y tuvo un hijo. Entonces, después, en un viaje que hizo el señor, la señora falleció porque la señora era diabética y pues se tuvo que traer al hijo. Y entonces cuando llega, pues llega con el hijo y ya la esposa pues le cuenta, ¿no? Pues tengo el hijo. Y pues la esposa obviamente al principio lo rechaza, le dice que no lo quiere, entonces el señor se lo llevó a su mamá, entonces el niño pues estuvo viviendo con la abuela paterna un tiempo, pero pues ya después con el tiempo la señora lo aceptó y pues sí, lo cuidó y lo trató y todo como un hijo más, ella nada más tenía una. Y pues así creció el niño, yo creo que el niño vino para acá cuando el niño tenía como 5 o 6 años, porque estuvo con mi hermano en la primaria, y
y de hecho el muchachito murió el año pasado por una cuestión de riñón que se lo heredó su mamá precisamente. Entonces, o sea, y yo recuerdo que, o sea, incluso hasta nosotros decíamos como de, pues, ¿y de dónde llegó el niño, no? Pues si nada más, pues existía Alejandra, que también se llama la hermana. Entonces, o sea, sí, sí llega a suceder ese tipo de casos. Entonces, sí supongo que debe ser algo como muy, muy, muy complicado, ¿sí? Y aquí en este caso, no sé, a lo mejor pues sí intervendría la familia, intervendría, siempre en una familia existe alguien como con un poco más de cordura, con más de prudencia, una mejor inteligencia emocional de poder sobrellevar esta situación, ¿no? Entonces, pues a lo mejor valdría la pena como, pues pedir este tipo de apoyos, ¿no? Sí, es, gracias. Alguien levantó la mano, pues ya la bajó. Y aquí Rosario Ramírez, no, se sacan cada pregunta. Dice, también, fíjate, es que fíjate, también puede ser un duelo prohibido para la esposa, viuda, que se entera que su esposo tenía un amante y no poder decírselo a los hijos o a la familia por vergüenza. Sufre este duelo sola de enterarse que le engañó, ¿no? ¿Cómo la- Ay, sí, una disculpa. Sí, también puede ser un duelo prohibido para la esposa viuda que se entera que su esposo tenía un amante y no puede decirlo a los hijos o a la familia por vergüenza, sufre ese duelo sola. Claro que sí, sí, o sea, sí, y también va a ser un duelo muy difícil. Y si se fijan, un duelo pues en silencio, porque no, o no se lo puede decir a sus hijos o no se los quiere decir. Tal vez porque sabemos que luego a los papás los idealizamos, ¿no? Entonces, pues sí, tiene mucho que ver esto. Y claro que sí, o sea, la esposa también vive ese duelo y también es un duelo prohibido. Ujú. Entonces, eh, sí, sí, no, 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 no lo va a decir. También muchas veces nos dejamos llevar mucho por el que dirán, por la vergüenza, ajá, por, por no dejarlo quedar mal a él, ¿no? Porque incluso hasta decimos así como que, ay, pues ya se murió, ¿no? Entonces ya está juzgado de Dios, que generalmente quienes somos católicos lo decimos, ¿no? Pero esto va mucho más allá de, ¿sí? Porque obviamente vivió en una mentira, ¿sí? En una traición. Y muchas veces también este tipo de situaciones duelen mucho. Entonces, sí, sí, es una muy buena pregunta y sí, fíjense, yo ahorita que cuando estuve haciendo la presentación no me puse a pensar en eso y sí, tienen toda la razón. Sí, claro que sí es un duelo prohibido, ¿no? Ok, entonces, le seguimos, ¿va? ¿Puedes subir un poquito la diapositiva, Doc, porfa? Duelo por la muerte de una expareja, ¿sí? Se refiere a la pérdida de una pareja romántica en los años adolescentes y juveniles. Socialmente tendemos a menospreciar el dolor que puede causar la ruptura de pareja en estas etapas de la vida, quitando la importancia y subestimando las consecuencias que esto puede acarrear. El dolor se considera aceptable solo cuando es una pareja de muchos años o un matrimonio oficial, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Y generalmente, incluso cuando nosotros preguntamos a alguien, ¿estás casada? Y hasta apenas dicen, no, estoy, estoy así nomás viviendo, ¿no? O estoy juntada, ¿sí? O sea, hasta a ellos mismos les da pena expresar por qué, porque se sabe que los vamos a juzgar, ¿sí? Entonces, o sea, sí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, somos demasiado juzgadores, demasiado punitivos y esto obviamente causa culpa, ¿no? Ahora, duelo por la muerte de una expareja. ¿Qué nos dirían? Si dijeran, ay, es que estoy muy triste porque ¿qué crees que se murió mi expareja? Van a decir, pues ya no era nada tuyo, ¿no? Como para qué le lloras si ya no era nada tuyo, ¿no? O sea, ya, o sea, fue tiempo pasado de él, ya no es, ¿no? Pues sí, pero realmente, y más si se tuvo hijos de esa pareja o si hubo muchas vivencias, o sea, es que muchas veces no sabemos el valor sentimental que tiene para nosotros esa persona o esa relación. Ujú. Entonces, por eso también es un duelo prohibido, porque no nos permiten abiertamente hablar del tema.
porque si lo hablamos, eso es lo que nos van a decir, ay, pero si ya no era nada tuyo, ¿no? Oye, pero si lo terminaste y te hizo mucho daño y a lo mejor en su tiempo te puso el cuerno o te dejó endeudada, o sea, muchas cosas y ya, o sea, al decirnos eso, ya no hablamos. ¿Por qué? Porque sabemos que, que no vamos a recibir el apoyo de esa persona, ¿no? Y entonces preferimos que no decir nada. Ajá, preferimos callarnos y nuevamente como el duelo del amante, ¿no? Vivirlo en soledad. Ujú. Ok. Eh, la que sigue, por favor. Ok. Creo que aquí había una pregunta y antes de pasarnos al tema, la puedo contestar. Dice, la muerte de un exnovio, nos dice Paola Jiménez que la muerte de un exnovio o exesposo y ahora estás ya con otra pareja y no se puede expresar libremente el dolor. Exactamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya fue, ¿no? Y tú ya estás con alguien más, entonces como de, no tienes por qué llorarle, ¿no? Pero pues no, o sea, obviamente no, y más cuando les digo, más cuando hay hijos, cuando hubo proyectos en común, sí, es algo muy complicado, muy difícil. Ujú. Ok. Duelo por jubilación. Yo les decía hace ratito que los duelos no nada más son por muerte. Mande, ¿no? Ah, pensé que alguien quería decir algo. Ok. Yo le decía al principio, bueno, que los duelos no nada más son por muerte, ¿sí? Entonces, duelo por jubilación, pérdida del empleo o el cambio obligado de carrera profesional por cualquier circunstancia. Ajá. Estos duelos también pueden conducir a un duelo silente, un duelo angustioso. Sin embargo, la sociedad lo ve como una situación de poca importancia, ya sea porque no es un hecho aislado o simplemente porque es algo considerado parte de la vida, ¿no? Incluso, ¿qué decimos a veces cuando alguien se va a jubilar, ¿no? Decimos, y ayer precisamente lo comentábamos también en el trabajo, como de, ay, qué chido, ya no vas a trabajar, ¿no? Y te van a estar pagando de todas maneras. Pues no, no es tan chido. Yo recuerdo que mi papá cuando se jubiló por parte del Seguro Social, este, les voy a decir la palabra que a mí me la dijo, ¿no? Me dijo, ay, mija, vengo del seguro. Le digo, y luego, no, pues ya fui a llevar mis papeles y no sé qué, y ya me van a dar mi tarjeta para que me depositen mi pensión. Le digo, "Ujú". Y luego, y me dice, es que creo que ahora sí ya me va a cargar la chingada. Le digo, ¿por qué? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues ya estoy jubilado, le digo, papá, o sea, todavía estás joven, puedes hacer mucho, ¿sí? Puedes hacer mucho, puedes seguir trabajando hasta que tu cuerpo te diga que ya no. Y entonces me quedó viendo y me dijo, pues sí, ¿verdad? Le digo, pues sí, o sea, el hecho de que te jubiles no quiere decir que ya no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, todavía sigues siendo muy productivo, todavía sigues siendo funcional, tienes todas tus capacidades mentales, intelectuales, todo bien. Y hasta la fecha, mi padre en julio está por cumplir 70 años y todavía sigue trabajando, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver también el cómo tomemos esta situación y no verla. Sí sabemos que es parte de la vida y que todos en algún momento nos vamos a jubilar y que todos en algún momento por X circunstancia va a llegar un momento en que ya no vamos a poder trabajar, ya no vamos a poder hacer lo que hacemos, los que tienen trabajos pesados y eso va a llegar el momento en que su cuerpo, aunque quieran, ya no se los va a permitir, ¿no? Entonces, sí, difícilmente hablamos del tema, sí, no les damos ese espacio porque no lo creemos importante, sí. De hecho, cuando una persona se jubila, pues como de, pues ya se jubiló y pues ya, ¿y qué va a hacer? No, pues nada, ¿no? O va a poner una tiendita, o va a poner una papelería, porque luego muchas veces eso es lo que hacen, ¿no? Entonces digo, pues órale, qué padre, porque así va a seguir trabajando, se va a sentir productiva y eso. Pero he conocido varias personas jubiladas que sí entran en crisis depresivas muy fuertes, precisamente por lo mismo, porque es dejar de trabajar, sí, pero dejar también su círculo social, su círculo laboral, pues todas las funciones que el mismo cerebro da cuando, por ejemplo, una maestra que da clases y eso, pues que está constantemente en actualización. Entonces,
pierde todo eso, ¿no? Entonces, pero no lo vemos de ese lado. Y vuelvo a lo mismo, no podemos ser tan empáticas porque a lo mejor nosotros no estamos en esa misma situación o no tenemos a alguien cerca que esté en esa misma situación, ¿no? Entonces, y muchas veces no brindamos ese apoyo. Uh-huh. Pérdida del empleo también es algo complicado. ¿Qué pasó en COVID? Hubo muchísima ansiedad, hubo muchísima depresión precisamente por lo mismo, ¿sí? Porque hubo mucha pérdida del empleo y obviamente, pues sí, o sea, algunos lo expresaban, algunos no lo expresaban, algunos decían, pues ya que esto fue lo que nos tocó vivir, ¿sí? Y otros pues empezaron pues, a hacer como, mm, sí, empezaron a crear sus propios negocios de, no sé, a lo mejor vendiendo, o sea, hielitos, vendiendo gelatinas, o sea, sí, pero decíamos, y luego, ¿a quién? Pues si no hay trabajo, si no hay escuelas, o sea, fue una situación bastante, bastante complicada también, ¿no? Y también, obviamente, un duelo prohibido porque, pues, a lo mejor mucha gente no entendíamos, mucha gente sí, seguimos trabajando y a lo mejor no entendíamos a quienes no y así, ¿no? Entonces, por eso se volvió también parte de un duelo prohibido. El cambio obligado de una carrera profesional por cualquier circunstancia, pues también, ¿sí? Porque al final de cuentas se va perdiendo un proyecto que nosotros teníamos, un proyecto, un sueño, un anhelo, ajá, pero tampoco se habla. ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras primeras palabras a alguien que dicen, ay, ¿tú crees? Me tuve que salir de la carrera de medicina y me tuve que meter a no sé, a otra. Como de, ay, pero bueno, o sea, lo bueno es que sigues estudiando. No le damos importancia. Ajá. Y entonces, ¿qué hace la persona? Pues ya no lo cuenta, ya no lo dice. ¿Por qué? Porque siempre salimos con eso como de, pues hay más, qué bueno, pues sí, si ya no podías, pues para qué seguías, ¿no? O sea, cositas así de este tipo que, como que lejos de ayudarlos, los hundimos más en su frustración, en su tristeza, incluso hasta en enojo, ¿sí? Porque bueno, una persona cambia una carrera profesional porque la otra era muy costosa y ya no la pudo seguir, pues imagínense cómo se siente, ¿no? Ujú. Y es parte de un duelo prohibido porque no se habla, porque no se tiene la suficiente comprensión para poder ayudarlo, ¿no? La que sigue, doctor, por favor. Bueno, creo que hay unas preguntas, las contestamos antes de seguir con el siguiente tema. Sí, sí, a Guillermo Gómez. ¿Qué pasó, mi hermano? Hola, buenas noches. Mm, Dice, yo tuve una paciente que se mantenía enferma para estar de incapacidad y evitar jubilarse, ya que le había dicho que se debía jubilar en cuanto regresara de su incapacidad. Hay ¿Cómo una es que se eso? mantenía enferma para estar de capacidad. Ajá, suele pasar, ¿no? O sea, suele Ujú. pasar. Así es, Memo. Gracias. Eliana Berenice, a ver, esa es una pregunta ahí capciosa. ¿Qué hacer cuando uno se enteró de que es engañado y su esposa lo perdona para seguir la relación, pero ella aún se siente muy dolida por el engaño? Por más que nada está enfrentando el duelo por la pérdida de confianza. ¿Qué hacer cuando apenas uno se enteró de que es engañada y su esposa lo perdona para seguir la relación, pero ella aún se siente muy dolida por el engaño, pero más que nada está enfrentando el duelo por la pérdida de la confianza? Híjole, es que es complicado porque, bueno, pues ella dice, se enteró, su esposa lo perdona, pero realmente lo perdonó. Muchas veces es como lo que yo pregunto cuando me pasa con pacientes o consultantes con este tipo de situación, o sea, ¿realmente perdonamos un engaño? Aquí quienes nos estamos haciendo más daño, ¿no? Yo creo que no es tanto como el qué dirán los demás, sino nosotros también que estamos sintiendo, ¿no? Y la verdad es, una realidad es que jamás volvemos a recuperar la confianza en esa persona. Ujú. Y que muchas veces se perdona por los hijos, por proyectos en común, por planes a futuro que se tienen,
pero no tanto por amor, ni porque se vuelve a creer en él, porque la pérdida de la confianza siempre va a existir. Cuando no se perdona de corazón y que dice ya, o sea, lo perdono y pues bueno, o sea, como que me atengo a todo lo que venga y a todo lo que suceda, pero realmente lo hacemos así, yo creo que no, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues lo más factible sería, pues, que tuviera un acompañamiento tanatológico, precisamente, pues, para sanar, para procesar este duelo y pues, si quiere seguir así, no teniéndole confianza a su esposo, pero pues a qué costo, ¿no? Y pues también ver cómo, pues, qué va a suceder cuáles van a ser las consecuencias de esa decisión. Uh-huh. Ok, yo creo que hay otro mensaje. Sí, pero ese tema no lo vamos a trabajar ahora. Ok, no. Dice, Uh-huh. buenas noches, cuando trabajar el duelo de una paciente que tuvo un aborto provocado, que nadie sabe lo que hizo. Mira, es simple. No hay que trabajar con el problema, con el duelo, de que si perdí a mi amante, que si perdí mi cartera, que si perdí mi trabajo. No, hay que ver cómo la persona se está viviendo ahora. En el caso de la jubilación es una decisión. Nadie te jubila, así que te digan, a ver, Alejandro ya cumplió tanto, bye. No, tú tienes que ir y pedir que te jubilen. Eso es por lo regular, ¿no? En algunos, en las universidades, por ejemplo, cuando les caes gordo y ya estás viejito, te aplican la ley, ya tiene derecho a jubilarse, ¿no? Yo en mi caso, yo me jubilé tranquilamente. Yo lo que pedí era ya, pues, no incapacidad, sino que pasara el tiempo para ya jubilarme y mandar a la goma a mis compas del IMSS, ¿no? Y si pierdes, porque antes yo era, un viernes yo era el médico de urgencias, el jefazo allá, y el lunes, oiga, vengo aquí a visitar a mis compas. No, pues fórmese allá. Usted pásela a la línea porque usted ya está del otro lado, ¿no? Entonces son varios duelos. Uh-huh. Muy bien. También que para la persona que muere por VIH-Sida, claro. Yo tenía un tío que murió y tenía esposa y dos amantes, una ya con hijos. Es un ambiente muy pesado. Bueno, pues sí, a esos y más se nos ofrece en la vida. Muy bien. Entonces vamos a continuar por acá. Frente al duelo, cuando se vivió la pérdida del empleo, la parte del nido vacío y para completar el cuadro se descubre el engaño del esposo, que se tenía otra pareja desde hace 7 años. Bueno, no, pues hay que trabajar, ¿cómo vives? ¿Qué hiciste para, primero, perdiste el empleo? Algo te pasó, ¿no? La enfermedad, el COVID, lo que sea. Y aparte, yo soy tan salado que me engañó mi esposo. Ah, hombre, desde hace 7 años, además. Y además, pues ya al amante, mi esposo se la presentaba a los amigos, a los compas, ya era de la familia, menos yo. Además del engaño, todas las personas implicadas se enteran. Claro, así tan sencillo y tan fácil somos los seres humanos. Y la podemos hacer tan complicado, tan fácil. ¿Cómo hacer frente al duelo? Vivir el duelo. El duelo hay que vivirlo, es la pérdida. Cuando tienes tantas pérdidas, pues no las trabajas todas juntas, de una en una. Si no, va a acabar loco. Así es, ¿No? Bueno, así pues es. entonces vamos a continuarle acá para ampliar más sus dudas. Más son buenos para hacer novelas, ¿eh? Vale, la que sigue. Sí. Ok, duelo por suicidio de un ser querido. Lo voy a mencionar así, pero ese es otro tema también bastante extenso. ¿Mm? Y sí, entra dentro de la categoría también de los duelos prohibidos. Entre los sentimientos que asaltan al doliente, tras el suicidio de un amigo o familiar, uno de los más dominantes es la vergüenza por la falta de apoyo social y por el sentimiento de culpa, ya que se hace responsable de no haber podido hacer algo para evitar la muerte. ¿Sí? O sea, sí es algo complicado, sí es algo muy difícil, es algo también muy doloroso para la familia y que de momento no sabe cómo procesar, porque son muertes inesperadas también, ¿sí? Entonces también por eso es muy, muy, muy complicado. Me ha tocado atender a varias personas, nosotros le llamamos postvenciones por duelo. Hace un año me tocó atender a una chica de 18 años que su hermanita de 15 se suicidó. Entonces, fue algo muy, muy, muy fuerte. En nuestra sociedad, el suicidio está estigmatizado y los familiares de una persona que se quita la vida sufren también las reacciones de quienes conocen los hechos, ¿no? Y por ejemplo, en el funeral,
¿no? Dice, pues nadie me dice nada, ni siquiera me dan el pésame por su muerte, actúan como si no hubiera pasado nada. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Por el estigma, por el morbo que también sucede en este tipo de muertes, ¿no? O sea, el por qué, el que hizo, por ejemplo, hubo un caso muy sonado aquí en mi municipio de un chico de 20 años que se suicida precisamente un Viernes Santo, ahorcado. Él era homosexual, se lo dijo a sus papás, su papá lo rechazó muchísimo y su papá le dijo, prefiero verte muerto. Prefiero verte muerto que, y la palabra que es de 4 letras, que no me gusta a mí decir esa palabra. Entonces, pues obviamente a él fue algo muy fuerte, muy impactante para él. Eso fue como un lunes y el viernes él se suicida y deja una carta precisamente al papá. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, son situaciones muy, muy, muy fuertes. De hecho, su velorio fue en una funeraria, pero muy, muy, muy sigiloso. O sea, como se tenía permitido nada más familia y unos cuantos amigos, nada más. Duelo prohibido. Ujú. Por lo mismo, ¿sí? Por el estigma, por el morbo, por las circunstancias, por la culpa, por la vergüenza, por muchas situaciones que se viven en ese momento. Ujú. ¿Sí? También sufre ese estigma la persona que intenta suicidarse y no lo logra. Hubo una vez una paciente que me dijo, ni para eso fui buena. Ujú. Porque no lo logró, obviamente. ¿Sí? Entonces, sí, obviamente son personas y que sufren, y sufren mucho esta parte porque no lo pueden decir. Ella nunca, o sea, no lo dijo, ella vivía sola, y la que la apoyó fue una amiga. Mm, no hubo necesidad de llevarla al hospital ni nada, o sea, todo lo hicieron como en secreto, ¿no? Y sí, realmente es algo prohibido, o sea, no lo viven, no lo procesan, no lo expresan, pues no, siempre lo viven también de manera silenciosa, ujú, y solitaria. Cuando es el suicidio, pues la familia lo vive de una manera muy, muy solitaria, ¿no? La que sigue, por favor. Un alto porcentaje de los intentos de suicidio tienen su origen en un problema de salud mental. ¿Sí? Depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, ajá. Entonces son como muchos, muchos factores. La persona padece un sufrimiento inigualable, a veces por maltrato familiar, por carencias sociales. La persona siente el deseo de salir de esa situación y dejar de sufrir, pero en su entorno nadie le enseñó los recursos con los cuales esa persona podía salir. Ujú. Y pues, lo único que ella pudo fue el suicidio. Hay una energía saludable enfocada a liberarse de lo que le oprime, salir del sufrimiento que le provoca su situación, pero la dirección no es adecuada, es destructiva y se priva del derecho a vivir. Pues sí, ahora sí que son decisiones que se toman y que muy difícilmente vamos a entender como el por qué, ¿no? Porque pues ahora sí que el único que sabe el por qué, pues es la persona que lo hace, nadie más. La que sigue, por favor. Ahora, hace ratito había una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? El duelo por un ser querido fallecido por VIH o SIDA. Pues sí, también es muy complicado, es muy difícil, muy doloroso emocionalmente hablando. Ajá. Eh, sí, Martín, muchas gracias por haber estado aquí. Saludos. La muerte relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH suele ser otra de las pérdidas de las que no se habla. Por el estigma, por la discriminación, por el ser juzgados, por el ser criticados, señalados sobre todo, ¿sí? Algunos supervivientes tienen miedo al rechazo y a que se les juzgue con dureza si se conoce la causa de la muerte de su ser querido. Sospechan que los tratarán con prejuicios en lugar de comprender las dificultades por las que atravesó el fallecido y sus familiares. En consecuencia, mienten y atribuyen la muerte a un cáncer o a otra causa que no sea el SIDA.
Y aquí, fíjense, les voy a compartir algo muy personal de familia. En el 2000, no recuerdo si en el 2007 o en el 2008, falleció un hermano de mi mamá, 54, 56 años tenía en ese entonces. Él muere por cáncer, mm, cáncer de intestino, cáncer de estómago, ya no recuerdo bien. Pero cuando nosotros llegamos al hospital, eh, para empezar, mi mamá y yo no sabíamos que mi tío tenía cáncer. Mi papá y mis dos hermanos sí lo sabían, pero él les hizo prometer que no nos dijera, sobre todo a mi mamá, porque él no quiso quimioterapias, él no quiso nada. Y ya tenía 2 años con cáncer. Entonces, cuando él se va a comer a León con unos amigos, sufre una trombosis intestinal y nos hablan del hospital que teníamos que ir porque tenían que realizarle una cirugía, pero alguien tenía que responder. Entonces, pues ya nos fuimos rapidísimo a León, eran como, llegamos 9 de la noche. Y cuando llegamos, eh, le piden a mi mamá que firme unos documentos, pero mi mamá dice, no, no, o sea, no, o sea, lleva tan nerviosa y me da a mí la autorización de yo firmar. Y cuando yo firmo, veo paciente, trombosis intestinal con un cáncer de 2 años atrás y VIH. Y entonces cuando yo veo, o sea, créanme que sí, o sea, los pies se me esforzaron horrible porque ni sabíamos que tenía cáncer, ni sabíamos que tenía VIH. Después entendimos el por qué nunca quería que lo acompañáramos a sus consultas, porque él no fue casado, pero nunca quería que lo acompañáramos a sus consultas, nosotras, pero sí lo acompañaba una prima que era enfermera y que trabajaba ahí en el hospital donde él iba a sus consultas. Bueno, mi tío entra el 7 de enero al seguro y al hospital y sale el 26, pero el día 26 de enero muere. Obviamente, pues en el acta de defunción, pues ahí viene que tenía VIH. Y entonces mi mamá, así como nos dijo a mi hermana y a mí, porque de las sobrinas éramos las únicas que estábamos ahí y mi prima, la enfermera, que estábamos ahí en el hospital cuando muere. Y pues las que nos quedamos a hacer todo el papeleo. Y mi mamá nos dice a mi hermana y a mí, así, júrenme que nunca van a decir que su tío murió por VIH. Y yo volteé y le dije, ma, es que no tiene nada de malo. Y nada más recuerdo que me dijo, por favor. Y mi hermana y yo nos volteamos a ver, le dijimos, sí, está bien. Ujú. Era una necesidad de ella. Ajá. Solamente ella sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería que su hermano fuera juzgado, criticado y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y ahora yo digo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvimos que hacer esto? ¿Por qué tuvimos que guardar ese secreto, no? O sea, lo entiendo de una manera, pero otra no, ¿no? Entonces, no, mi amor, no digas nada, ¿sí? Entonces, o sea, pero ahora lo entiendo, o sea, sí lo entiendo que fue pues por todo esto, ¿no? Pero yo digo, ¿hasta dónde puede llegar esta rigidez emocional o esta inmadurez emocional en la que vivimos del no hablar de ciertos temas y que hasta la muerte de una persona que fallece por VIH sea callada, sea silenciada, ¿sí? Que no se pueda procesar bien el duelo, ¿no? Entonces, para todo el resto de la familia, el que murió de cáncer y solamente 4 de un familión que somos sabemos la verdad. Y obviamente tenemos esa acta de defunción bajo 7 llaves, ¿no? Pero bueno, o sea, se convierte muchas veces en una necesidad de no decirlo. En ese momento yo lo veo, ahora lo veo que así fue en ese momento, ¿no? Y más, pues para mi mamá. Entonces, bueno, pues sí, sí es un duelo muy complicado también. La que sigue, por favor. Ok. Ah, bueno, duelo por la muerte de una amistad. Aquí puse dos frases que me gustaron mucho. Eh, Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad.
Y la otra es, hay amigos que nos dejan demasiado pronto, pero sé que volveremos a vernos. Y pues en la foto estoy yo con mi amigo Sergio, colega, psicólogo y tanatólogo también, que murió el día 8 de junio del 2023 por cáncer hepático. Ujú. Entonces, es un duelo que a mí en lo personal me ha dejado mucho dolor. También muchas alegrías, obviamente. Sí, viví momentos hermosos con él. Eh, Fue considerado mi mejor amigo. Ujú. Tuve muchas vivencias bonitas, difíciles, dolorosas, malas, porque también nos enojamos, claro que sí, como todos los amigos, ¿no? Pero bueno, por eso ahora sí que este tema es en honor a él. Por eso me atreví a poner esa foto. Yo sé que él no se va a enojar, yo sé que él está contento de que yo lo haya tomado en cuenta en este momento. Ujú. La que sigue. ¿Por qué? Tal vez a lo mejor nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es un duelo prohibido? Pues si es una amistad, sí, pero hay personas que le damos un peso muy grande a una amistad y hay personas que dicen, pues para mí la amistad no existe. De hecho, hay personas que dicen, para mí los amigos no existen, no hay amigos, ¿no? Y yo digo, bueno, yo creo que aquí entra esta frase de cada quien habla como le ve en la feria, ¿no? Yo me siento muy afortunada de tener muy buenos y grandes amigos desde hace muchísimos años. Ujú. Que no nos vemos diario, que no nos mensajeamos diario, pero que sabemos que ahí estamos cuando tenemos que estar. Ujú. Entonces, bueno, se vuelve un duelo complicado porque los vínculos de amistad son importantes en la vida de muchas personas. Para entender el gran impacto emocional que puede tener el duelo por una amistad rota, es imprescindible considerar los múltiples beneficios de las amistades en nuestro mundo emocional. Cuando hablamos del duelo por una amistad rota, nos referimos al proceso de dolor emocional que transitamos cuando un vínculo de amistad se termina, se rompe o se produce un final, ya sea deseado o no deseado, ¿no? Aquí también hablamos cuando una amistad termina, no precisamente por muerte, cuando una amistad termina, pero cuando es por muerte, pues obviamente sí se vuelve algo mucho más complicado. El día que mi amigo murió fue un jueves. Recuerdo que yo estaba en consulta y ya sabíamos, ya sabíamos, ¿no? Porque de hecho ya estaba en su casa únicamente con cuidado paliativo. Mi amiga, la doctora Yael Rocha y yo fuimos a verlo, estuvimos con él el martes y el miércoles en la noche se lo llevan muy grave, pues sí, muy grave, ya con en estado agónico, llega al hospital en estado agónico y pues muere como a las 5:30 de la tarde más o menos. Entonces yo estaba en consulta y yo nada más vi en mi teléfono que me llegó un mensaje de su hermana y yo, o sea, supe, ¿no? O sea, supe que era el mensaje para avisarme de su muerte. Yo no sé cómo, yo creo en Dios y yo digo, yo no sé cómo Dios me dejó terminar la consulta de una manera tranquila, ajá, pero ya cuando abrí el mensaje y que lo vi, pues obviamente sí me desbordé. Y a mí lo que me ayudó mucho en su momento fueron las palabras de mi mamá. Y una disculpa, pero todavía me sigue doliendo mucho. Y mamá me dijo, ay hija, sé cuánto te duele la muerte de tu amigo porque sé lo mucho que significaba para ti. Y el abrazo que me dieron mi mamá y mi hermana, no, bueno, o sea, fue de lo más reconfortante. Me sentí tan arropada, me sentí tan contenida en ese momento y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré muchísimo. Ya después más tarde me habló Yael, que también terminó su consulta y y yo sí pude vivir mi duelo, sí, pues porque hubo, o sea, quien me contuviera, ¿no? Pero hay quienes no, porque precisamente no,
no le dan ese peso, no le dan ese valor de lo que significa una amistad para otra persona, ¿no? Entonces, por eso es que a veces, o sea, se vuelve complicado y se vuelve eh, prohibido porque se le da como mucha importancia, ¿no? Entonces, pues sí, no todas tenemos la fortuna de hablar de estos temas, de tener un poco de conocimiento en estos temas. Y digo un poco de conocimiento porque el hecho de que sea tanatóloga certificada no me hace una saberlo todo, ¿no? Cada día vamos aprendiendo algo. Y aparte dice el dicho, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, bueno, creo que hasta que nos pasan ciertas cosas, vamos entendiendo muchas otras. Y pues bueno, pero sí yo me he encontrado con pacientes, con amigos, con conocidos en los que han vivido un duelo prohibido por una amistad. Ujú, por una amistad. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues acompañamiento tanatológico y como nos decía hace ratito el doctor Carballo, ¿no? Vivir el duelo. No nos queda de otra, o sea, es lo único que podemos hacer y es lo único que nos va a sacar de ese estado en el que estamos, ¿no? Entonces, afortunadamente creo yo que llevo mi duelo bien. El domingo tuve oportunidad de ver a Guillermo Gómez acá en San Pancho, que vino a impartir una clase, y estuve platicando con él y no lloré, no se me quebró la voz. Obviamente me da mucha nostalgia hablar de él porque pues obviamente lo recuerdo con mucho, mucho cariño, pero creo que voy muy bien. En mi duelo creo que voy muy bien y eso también me hace sentir bien, ¿no? Porque sé que también esto es lo que Sergio quisiera para mí. A él no le gustaba verme triste, a él le daba mucho coraje verme llorar, entonces sé que a él no le gustaría, no, que la verdad he llorado mucho, pero he elaborado mi duelo bien porque llevo un proceso, entonces creo que esto es lo mejor que podemos hacer cuando vivimos un duelo de esta naturaleza. Ujú. La que sigue, porfa. Como no todos los vínculos de amistad son iguales, no todos los duelos van a ser igual de dolorosos, exactamente, sí. En noviembre del 2021 falleció, bueno, Sergio fue mi compañero de universidad y en noviembre del 2021 falleció otra compañera de universidad que sí me la llevaba muy bien con ella, de hecho ella me impulsó mucho para titularme, era como, así como de, Ale, ¿y cómo te vas a titular? ¿Y cómo te vas a titular? O sea, fue de las que más me impulsó, ella y Sergio, pero más la otra. Y luego siempre competíamos en calificaciones y eso siempre ya andábamos las dos compitiendo. Entonces, cuando yo me enteré que ella se tituló, dije, no, yo tengo que titularme también, ¿no? Entonces, sí me dolió mucho su muerte también. Aparte fue una muerte muy trágica. Ella murió en un accidente. Iba con sus dos hijas, una ya mayorcita, creo que de 17, la otra de 15 y la chiquita de 7 años y la chiquita también murió junto con su mamá. Entonces, sí me dolió también mucho la muerte de Yareli, pero no igual como la de Sergio. ¿Por qué? Porque los vínculos de amistad no fueron los mismos. Ujú. Entonces, bueno, pues también por eso con unos sufrimos más el duelo y con otros no tanto. Algunos de los factores que pueden coincidir como de difíciles transitar este duelo son el nivel de intimidad, confianza y complicidad que tenía con esa persona, cómo de importante era para nosotros esa amistad o esas amistades, con qué frecuencia tenía contacto con él o ella, cómo de implicado estaba en los diferentes contextos de mi vida y, por último, cómo se ha producido el desenlace o el cierre. Ujú. Todos estos factores tienen mucho que ver en cómo vamos nosotros a procesar nuestro duelo, ¿sí? Qué tan difícil o qué tan complicado va a ser. Ujú. Y esto se debe tomar mucho en cuenta, pues, quienes somos tanatólogos en un acompañamiento tanatológico, cuando nos llegue alguien con un duelo de esta naturaleza. Ujú. La que sigue, por favor. El duelo por una amistad es un proceso de dolor poco visibilizado o que en general es menos entendido que otro tipo de duelos. Es decir, normalmente el término duelo está mucho más asociado a una pérdida por muerte de un ser querido o a una ruptura de pareja. Cuando atravesamos estos
tipos de duelos, en general, nuestro entorno suele ser más comprensivo con el momento de dolor emocional que estamos viviendo y esto puede facilitarnos y pedir ayuda si lo necesitamos o hablar de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, creo que, como mencionaba hace ratito, ¿no? Lo único que nos va a ayudar a procesar nuestro duelo es hablarlo. Hablarlo. Eh, buscar ese espacio en el que nosotros nos sentamos cómodas, nos sentamos escuchadas sobre todo. La que sigue, por favor. En el caso de los duelos por amistades, podemos llegar a sentir que las personas de nuestro alrededor no entienden bien lo que nos está suponiendo este duelo. Todo esto dificulta gravemente al sentirnos acompañados en nuestro estado emocional. Por esta razón, es muy importante visibilizar el dolor emocional que supone transitar un duelo por una amistad rota, que es un dolor normal y no es patológico. Y la realidad es que el dolor que nosotros sentimos ante la pérdida de alguien o ante la muerte de alguien, pues es algo normal. No tiene nada de malo. Eh, no es una depresión, no es una enfermedad, es un duelo. Y como tal, lo tenemos que vivir con todo lo que conlleva. El gritar, el llorar, el encerrarnos, el enojarnos, el no querer saber nada ni nadie. Muchas veces el no querer estar acompañados, el querer estar solos. eh, y que muchas veces todos procesamos y todos reaccionamos de una misma manera, ¿no? Yo en diciembre del 2022 falleció mi sobrino por homicidio de 17 años y yo recuerdo que yo me sentía muy enojada con todos y por todo y no quería que me dieran, no quería que me abrazaran, no quería que me dieran el pésame, me molestaba ver tanta gente, pero al mismo tiempo me daba mucho gusto que estuviera mucha gente acompañándonos, despidiéndose de él, pero pues sí, o sea, y yo decía, es que es normal todo lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, cada uno sentimos de diferente manera, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es transitar, es lo único, procesar, transitar, para que precisamente no se vuelva algo patológico, ¿no? O sea, de que lo tenemos que vivir, lo tenemos que vivir. La que sigue, por favor. Cuando las personas se encuentran atrapadas en una situación conocida como duelo prohibido, se ven impedidas de expresar su dolor debido a normas sociales, culturales o familiares que desalientan o prohíben la expresión emocional. Este tipo de duelo puede ser especialmente angustiante y complicado para el doliente. Esta restricción puede ser impuesta por varias razones. Al principio les comenté que íbamos a ver también cuáles eran las razones del porqué de los duelos prohibidos. La que sigue, por favor. Normas culturales. En algunas culturas se espera que las personas sean fuertes y contengan sus emociones, lo que puede resultar en la represión del duelo. Expresar la tristeza o el sufrimiento se considera inapropiado o vergonzoso. ¿Qué es lo que nosotros decimos o escuchamos mucho decir en los velorios o en los sepelos? Tienes que ser fuerte, ¿no? Y cuando nosotros decimos tienes que ser fuerte, así, inmediatamente la persona deja de llorar. O nunca lloraron. ¿Por qué? Porque inconscientemente, por la cultura que traemos, por la educación que traemos, por las raíces que traemos, tenemos que ser fuertes. Recuerdo que el día del velorio de mi sobrino, hubo una persona que me dijo, yo estaba llorando, y me dijo, no, Ale, tú no puedes estar así. Tú tienes que estar fuerte, porque tienes que estar bien para tu hermano y para tus sobrinos y para tus papás. Y yo volteé y le dije, ¿y quién va a estar fuerte para mí? Y ya no me dijo nada. Nada más me hizo una palmada así en el hombro y se fue. Entonces ahí, eso me hizo enojar mucho.
Y después hubo otra persona que me dijo, ya lo bueno que te tienen a ti. Y le dije, y no me volteé y me le quedé viendo y me dijo, eres tanatóloga, mija, y tú los vas a poder ayudar. Eso es lo que ellos esperan de ti. Y yo le dije, es que, ¿sabes qué? Ahorita no soy psicóloga ni soy tanatóloga. Soy una tía muy dolida por la muerte de su sobrino. Nada más se me quedó y me dijo, sí es cierto, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de que ustedes también son seres humanos comunes y corrientes y que sienten igual que nosotros. Le digo, pues sí. Ujú. Es una norma cultural. Y no lo hacen obviamente con mala intención. Simplemente así estamos acostumbrados, así fuimos educados. Expectativas familiares. En ciertas familias existe la creencia de que las emociones deben ser mantenidas en privado. Los miembros de la familia pueden sentirse presionados para ocultar su dolor y actuar como si todo estuviera bien. Ujú. Recuerdo que cuando mi abuelo murió hace 10 años, mi abuelita le dijo a mi papá y a mis tías, hijos, lloren, pero tranquilos. Y una de mis tías volteó y me dijo, y le dijo, pues sí, como no se murió, como no es tu papá, por eso nos estás diciendo esto, ¿no? Ujú. Pero es, o sea, son culturas o sea, es algo que ya se viene dando de familia en familia, en generaciones, y dices, pues esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, pero como aquí dice, no para ocultar. Ujú. O sea, pues una tristeza, pero hasta ahí, ¿no? No más, o sea, no tenemos permiso de nada más. Ujú. La que sigue, por favor. También existen mitos, ajá, tabúes sociales. En algunas sociedades la muerte y el duelo son temas tabú todavía en pleno siglo XXI y se puede llevar a la sensación de que no se puede compartir el dolor con nadie. Alguien una vez dijo, ese dolor tiene que ser nuestro, únicamente nuestro. Yo digo, ¿cómo? Si es un padre de familia el que murió, pues obviamente va a ser dolor de la esposa, de los hijos, de los papás, de los hermanos, de los sobrinos, de los nietos. No, creo que no se puede compartir, o sea, no podemos no compartir ese dolor, ¿no? Presión laboral. En entornos de trabajo competitivos o donde se valora la productividad sobre las necesidades emocionales, las personas pueden sentir que no pueden tomarse el tiempo necesario para lidiar con su duelo. Esto puede llevar a una represión emocional en el ámbito laboral, ¿sí? ¿Y por qué creo? Porque en muchos trabajos, ahora creo que ya por ley les dan 3 días, pero solamente cuando es esposa, hijos o papás. Y cuando es un hermano, digo, no tiene el mismo valor que un papá o que un hijo, o un esposo o una esposa. Ujú. Creo que también nos hace falta mucho trabajo en este sentido, ¿no? Porque dices, pues sí puedes faltar, pero se te va a rebajar el día. Ujú. Y llegas al siguiente día y pues te tienes que poner a trabajar igual con el mismo ritmo que tenías porque pues la productividad y las metas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si nos encontramos con alguien que es un poco más humano, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó alguien muy buena gente, mi director, muere mi sobrino el 15 de diciembre, ese día salíamos de vacaciones, pero yo tenía que ir a guardias las dos, una semana de diciembre sí, las 2 últimas semanas de diciembre, una nada más. Y mi director me dijo, Ale, preséntese hasta el 2 de enero. Entonces yo me fui. O sea, me dio esa semana de vacaciones, ¿no? Entonces, pero no siempre nos encontramos con personas así, y más en cuestión de trabajo, ¿no? Entonces, creo que sí nos falta mucho. Bueno, entonces, esos son como los porqués tenemos que vivir duelos prohibidos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de un duelo prohibido? Creo que ya hemos mencionado algunas, pero ahorita vamos a hablarlas así de manera muy rápida. Afrontar el duelo prohibido es fundamental para la salud emocional y el bienestar. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar. Puede suceder que tengamos un aislamiento emocional.
La sensación de que están solos en su sufrimiento, lo que puede aumentar la sensación de soledad y desesperación, ¿sí? Y aquí es donde también pueden venir lo que hace ratito nos comentaba Luis Miguel, ¿sí? La ideación suicida, uh-huh. Los intentos, uh-huh. El dejar de trabajar, el dejar de convivir, pues sí, el aislarse, uh-huh. Negación del dolor. Suprimir las emociones y el duelo pueden llevar a una negación del dolor, lo que impide el proceso de duelo y la adaptación a la pérdida. Uh-huh. Pues puede ser como más complicado asimilar, ¿no? Porque no lo hablamos. Y entonces, si no lo hablamos, no podemos acomodar muchas cosas emocionalmente hablando, ¿no? No podemos darle una resignificación tampoco a esa pérdida, porque no nos estamos dando esa oportunidad. Uh-huh. La que sigue, por favor. Estrés y ansiedad. La represión de emociones puede causar estrés crónico y ansiedad, lo que afecta negativamente la salud física y mental, ¿no? Y por ahí se hizo mucho diálogo la semana pasada en el grupo de encuentros tanatológicos, la parte de que los duelos no se medican, ¿no? Pero cuando se convierte en algo, o sea, cuando hay muchísima ansiedad, donde hay insomnio, donde hay ideas suicidas, donde hay ya el inicio en el consumo pues, de drogas, medicamentos, alcohol, pues obviamente creo que ahí sí se tiene que canalizar con un psicólogo clínico para poder, ¿sí?, valorar esta parte para que esas conductas de riesgo no sigan, porque entonces sí, esto se puede convertir en, pues, en una enfermedad como tal, ¿no? Conflictos interpersonales. La falta de comunicación sobre el duelo puede causar tensiones en las relaciones familiares y sociales, ¿sí? Sí, puede haber muchos roces por lo mismo de que hay mucho enojo y como no lo hemos hablado, no hemos podido acomodar ese enojo, no hemos podido sacar ese enojo, no hemos podido llorar nuestra tristeza, no, o sea, no hemos podido hablar de muchas cosas. Entonces, pues sí, empezamos a encerrarnos en nuestra propia casa, no tener comunicación con nadie, eh, hacer eh, la comunicación muy tensa o nula comunicación, ¿sí? Entonces sí se puede convertir en un entorno demasiado, demasiado difícil. La que sigue, por favor. Y pues bueno, ya ya casi acabamos, se duplica, una disculpa. La que sigue, porque se duplicó. ¿Cómo afrontar el duelo prohibido? Afrontar el duelo prohibido es fundamental para la salud emocional y el bienestar. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar, solo algunas. Buscar apoyo, encontrar personas de confianza con las que puedas hablar sobre tu pérdida. A veces amigos cercanos o terapeutas pueden ser fuentes valiosas y de apoyo. Sí, eso es indiscutible. Romper el silencio. Si te sientes cómodo haciéndolo, considera hablar con alguien. Ponen restricciones eh, en la expresión emocional y explícale cómo te sientes y por qué es importante para ti el proceso del duelo. Así es. ¿Por qué hemos permitido que los duelos prohibidos sigan? Precisamente por eso, porque no nos hemos atrevido a decir lo que nos está doliendo la situación, el por qué estamos llorándole a esa pérdida, el por qué estamos llorándole a un pajarito, a un pececito, cuando se trata de una mascota, ¿no? O porque estamos llorándole al amante, o porque estamos llorándole al amigo, o porque estamos llorándole al vecino si apenas le dábamos los buenos días. Bueno, pues porque a mí me duele, porque ya no va a haber a quien le dé los buenos días, ¿no? O sea, es tan simple como eso, pero no, seguimos arrastrando costumbres de no hablarlo. ¿Por qué? Porque así hemos sido educadas, pero pues seguimos a final de cuentas con lo mismo. Entonces, un duelo prohibido va a seguir existiendo mientras nosotros no le demos ese valor. La que sigue, por favor.
Participe en grupos de apoyo. Unirse a un grupo de apoyo puede proporcionar un espacio seguro para compartir tus sentimientos con personas que comprenden lo que estás pasando, ¿sí? Pueden ser grupos de apoyo, no precisamente de terapia, también son buenos, pero los grupos de apoyo pueden ser a lo mejor, no sé, irnos a clases de pintura, a clases de yoga, clases, eh, no sé, otro tipo de grupos. Sí, puede ser grupos terapéuticos también, que también nos van a ayudar mucho. Puede estar o sea, la terapia individual, la terapia de grupo, también nos puede ayudar. Al final de cuentas vamos a encontrar personas en la misma situación, con el mismo dolor, ¿sí? Con la misma represión en la que hemos vivido. Entonces, los grupos de apoyo luego son buenos. Considera la terapia. Un terapeuta especializado en duelo puede ayudarte a procesar tus emociones y encontrar formas saludables de expresar tu dolor. O sea, sí o sí, la terapia. Para que nos ayude a transitar. ¿Sí? Y obviamente también aquí me han preguntado, Ale, ¿la terapia espiritual sirve? Claro, si a ti te funciona y si tú, o sea, crees en esto y eso sí. ¿Cuáles son? Meditación, yoga. Y existen muchas otras, ¿sí? Que si te ayudan, está bien. Yo siempre digo que todo lo que abone y todo lo que sume, mientras no perjudiquemos a nadie más, todo se vale. La que siga, por favor. Y creo que ya con eso terminamos. El duelo prohibido entonces es un desafío significativo, pero es importante recordar que expresar el dolor y buscar apoyo es un paso fundamental en el camino hacia la sanación. Todos merecen la oportunidad de enfrentar su pérdida de una manera que les permita honrar y recordar a sus seres queridos mientras avanzan en la vida. ¿Verdad que sí? Y bueno, este pensamiento me gustó. Mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. Del gran Pablo Neruda. Y bueno, pues de esta manera yo les doy las gracias por haberme permitido compartirles un poquito de este tema. Como ven, creo que sí debe de haber una parte 2 porque sí nos quedan como muchos duelos prohibidos pendientes. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, duda? Maravilloso tema, muchas gracias, Víctor. ¿Puedes enfrentar nuestros duelos? Claro, es difícil, pero hay que afrontarlos, hay que vivirlos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Excelente charla, colega. ¿Qué más hay por ahí? Es que perdí aquí el chat. Ahí está. Gracias, Gabriela. Estoy viendo todos sus comentarios. Gracias, Gabriela. Eso me fortalece mucho. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues con esto, si no tienen alguna pregunta, las felicitaciones las recibe con mucho cariño Alejandra. Y y yo te abrazo, Ale, porque pues mira, esta plática duró lo que tenía que durar y fundamentalmente, pues ella nos revela, ¿no? Esta parte se autorrevela en el duelo por la pérdida de su gran amigo, ¿no? Y se emocionó, nos pidió perdón, pero no tienes que pedir perdón, las emociones no son ni buenas ni malas, hay que expresarlo. Y tú como tanatóloga certificada, lloras, te enojas, te contentas, expresas tus emociones, esto le da a todos los demás 70 participantes que aún persisten, decir, si ella, que es la maestra, se permite llorar, yo, que estoy aquí del otro lado, que soy una persona en duelo, puedo llorar. Es como autorizarlo, ¿no? Entonces me parece muy revelador, te lo agradezco, Ale, te mando un fuerte abrazo. Y ya irnos a ver si mi buen amigo Lalo está por acá. ¿Estás por ahí, Lalo? Bueno, que es nuestro próximo ponente, ¿no? Próximo ponente de aquí 8 días. Lalo, Hola, 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 buenas noches. Aquí ¿qué onda? estamos. ¿Qué onda, Lalo Buenas Cabral? noches. Este, eh,
Pues bueno, un abrazo, un beso a Ale. Y bueno, Muchas no sé, gracias. no sé si no les queda claro a la mayoría de las personas, pero ahorita en el chat me están preguntando, ¿y de qué va a ser el próximo tema? ¿Y a qué horas? Y, ay, Dios mío, hacen chiquitos. Ya está bien claro, los encuentros antológicos son cada 8 días, los miércoles. Lo repito así desde hace 3 meses, pero nos entra por un lado y sale por el otro porque no prestamos atención, ¿verdad? Entonces, aquí mi buen amigo Lalo, pues aprovechenlo antes de que se nos duerman y se nos vayan todos. Ale, mi hermano, adelante. Gracias, Ale. De nada, gracias. Muchísimas gracias, Ale. Excelente presentación. Te Con gusto, felicito. muchas Nos quedó gracias. muy, muy claro. Pues sí, los invito para que estén de aquí a 8 días. Me toca a mí una charla que estoy preparando con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Mi charla se llama El poder de creer. En esa charla, pues toco diferentes puntos de la tanatología y de cómo vivir de mejor manera, ¿no? Entonces, los invito, están cordialmente invitados. Agradezco al doctor Carballo la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Y pues nada, estoy para servirles. Muchas gracias, mi Lalo. Bueno, pues a todos ustedes que están por aquí presentes, los encuentros son más o menos de 8 a 10 de la noche, ese era el horario original. Y y el otro día convoqué al Polo Bueno, ¿va? Y salieron muchos ponentes. Yo quiero, entre ellos Lalo. No tengo el gusto de conocerlo y ahorita nos invita muy amorosamente, muy cariñosamente y profesionalmente, sobre todo, como cada uno de los ponentes que han estado aquí, a hablar sobre esta parte, ¿no? Después va a leer alguna plática, conferencia sobre las fases de duelo kubler-rossianas y así por el estilo. Algunas compañeras ahí de Ale y del grupo ahí de León de Guanajuato también va a darnos una plática, una profesora, y así tenemos muchas gentes, ¿sí? Permanezcan en contacto a través del grupo de encuentros tanatológicos. Ahí les enviamos el enlace para la ponencia que se va a grabar y les enviamos también el enlace para YouTube que están allá. Hay 2 o 3 ponencias porque mi publicidad me dice, no, pues poco a poco, de repente no das y pues ya subo otra. Bueno, está bien, él sabrá qué hacer. Pero aquí ya tenemos como 10 12 ponencias, más las que se acumulan esta semana. Les agradezco, Alejandra, un placer, un gustazo verte, un besote. Lalo, un abrazote, mi hermano, y a todos y cada uno de ustedes en lo que vale su presencia. Y pues vamos a cenar, vamos a cenar, a ver qué nos quedó acá abajo, ¿no? Alejandra. Sí, bueno, igual, agradecer a todos por sus felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por escucharme y por estar aquí. Creo que fue un muy buen auditorio. Y Víctor me pregunta que cuál fue el libro que mencioné al principio. Es Las tareas del duelo de la doctora Alba Payás. Las tareas del duelo de la doctora Alba Payás. Lo Ujú. escribo aquí en el chat. Sí. Alba Payás es una tanatóloga española, ¿verdad? Que no se le entiende nada, habla un español ahí de Cataluña, pero maneja mucho el modelo humanista, muy parecido al que yo manejo, y por eso nos entendemos. Tiene 2 libros muy bonitos, El Camino de las Lágrimas y Las Tareas del Duelo, ¿no? Porque también, acuérdense, están las tareas del duelo de Gordon, ¿verdad? Pero, y el camino a las lágrimas de su amigo Jorge Bucay de ustedes, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en contacto. Muy bien, Ale, ya les puso ahí la bibliografía. Ya. Hay también una biblioteca. Lean y guarden los libros. Si no subimos libros y no tiene libros, y ya los chanteaba a ver que los subimos. Pero bueno, vamos abusados. Ahí estamos en contacto. Ok. Sale, Muchísimas dale, a gracias. todos. Buenas Bueno, noches. Gracias, abrazos, buenas Hasta luego. noches. Un abrazos, abrazo, abrazos. bye. Chao, Bye. chao, chao, mi Lalo. Hasta luego, gracias. Ujú. Bye, Marcos. Cuídate mucho. Bye, bye, bye. Vemos a todos por allá. Carl, mándame mensaje, por favor.
Adiós, Laurita, te vaya bien. Bueno, muy bien. Buenas noches. Hola, Angélica, qué milagro. Sí, ¿verdad? Sí, Tanto tiempo, tanto sin tiempo verla. sin vernos, doctor. Sí, como media hora. Buenas noches. Buenas noches, Angie. Gracias.